la coyuntura ahora en Venezuela son las elecciones y a medianoche cerraron las inscripciones del CNE, ¿no? Sí, Pero antes de empezar me gustaría que usted diera una presentación suya, ¿no? Su nombre, su bagaje, dónde ha estudiado, a qué se dedica ahora, a qué se ha dedicado, ¿no? Para conocerlo mejor. sí, Así claro. que, Sin ir muy, muy lejos, ¿no? Bueno, como ya sabes, mi nombre es Luis Manuel Aguana. Tengo en este tema de la lucha opositora aproximadamente 20 años. Bueno, 20 para ser exacto, porque realmente yo me incorporé el año 2003 con el tema del revocatorio de Hugo Chávez Frías. Y en la lucha de la sociedad civil, porque soy fundador de una ONG llamada Familia Metro, quienes fuimos despedidos por razones políticas de la compañía SEA Metro de Caracas, que es la principal transportista aquí en Venezuela, pues de transporte masivo de pasajeros. A partir de allí, pues nos incorporamos a la lucha de la sociedad civil que había comenzado con los sucesos de abril del año 2002 y comenzamos pues con el revocatorio de Hugo Chávez en el año 2000, que comenzó el año 2003 y terminó ocurriendo el proceso el año 2004. En lo personal, pues yo soy licenciado en computación, tengo una maestría en economía y un doctorado en estudios del desarrollo. He estado desde ese momento en la palestra pública, precisamente por el tema que te comento, y además pues a partir del año 2000, creo que el año 2009 o el año 2010 comencé una columna en mi propio blog llamado TICS y Derechos Humanos, en donde combino la parte de tecnología con la parte de derechos humanos, que fue fundamentalmente mi tesis de doctorado, y de ahí en adelante pues el análisis de la realidad política venezolana, fundamentalmente por lo que nos está pasando, y la situación de los venezolanos, que ha sido cada vez más deprimente, más lamentable en los últimos años, y que pues de alguna manera le hemos estado buscando salida. A partir del año 2000, diría que el año 2013 o un poco antes, no, del año 2010-2013, varios venezolanos fundamos un movimiento denominado Alianza Nacional Constituyente, de la cual en este momento yo soy activo participante, a los fines de la convocatoria de un proceso constituyente de carácter originario en Venezuela. Bueno, y eso podremos hablar en el transcurso de la conversación, pero ya un poco basta de mí. Pueden leerme, buscarme en las redes y saber exactamente qué es lo que he hecho, porque eso es público, notorio y comunicacional. ¿considera usted que fue un error que María Corina Machado nombre un sustituto, o bueno, una sustituta en este caso que fue Corina Lloris? Exacto. Bueno, realmente el error no fue nombrar una sustituta o una persona que hiciera las veces de María Corina en el Consejo Nacional Electoral. Realmente el error fue seguir el juego nuevo del régimen al darle una patada a la mesa de negociaciones de Barbados, lo que obligó, por supuesto, a que todos los participantes a seguir una nueva ruta definida por ellos. En ese escenario, el régimen de Maduro decide quiénes son sus candidatos opositores, es decir, decide con quién se va a medir, como efectivamente ocurrió anoche con la aceptación de Manuel Rosales, que siempre lo comenté en mi columna desde mucho antes de ocurrir las elecciones primarias, que el régimen quería a Rosales como su candidato opositor. Barbados le impuso al régimen una camisa de fuerza inaceptable a Maduro. Asimismo, debería ser la reacción de la comunidad internacional al no legitimarlo en sus pretensiones el 28 de julio. Y el resultado de esas elecciones no son más que el seguimiento del guión que él mismo se montó para evitar un proceso justo y transparente. Clarísimo, Luis Manuel, ¿no? Bueno, y continuando con María Corina, ¿no? Pero ahora también tomando en cuenta el CNE, bueno, el CNE tomó por válida una inhabilitación que se dio hace años a María Corina Machado, ¿no? Y por eso no le permitieron, ni le permitirán, pero yo participar bajo ningún concepto, en ningún tipo de contienda
electoral política, ¿no? Pero ¿cuál fue el argumento que se utilizó para no dejar inscribir a alguien como Corina, ¿no? Que prácticamente no participó o por lo menos activamente, en partidos políticos y todo lo demás, ¿no? Exacto. ¿Qué fue lo que esgrimió el régimen y el CNE para impedir su participación? Bueno, la inhabilitación de María Corina es inexistente en ninguna, ni siquiera en la Constitución, pues. María Corina puede ser inhabilitada. Eso fue lo que esgrimió el régimen, que María Corina no podía concurrir a elecciones porque estaba inhabilitada políticamente. Esa inhabilitación salió de la Contraloría General de la República, del régimen, que es uno de los poderes, de las instituciones cooptadas. Todas las instituciones públicas en Venezuela están cooptadas por el régimen de Nicolás Maduro. Por supuesto, esta inhabilitación también corrió pareja con la persona que fue designada por María Corina como su sustituta. Por eso te dije en la anterior pregunta que el problema no era que existiera o no una sustituta de María Corina. El problema era que tú le estabas dando al régimen la luz verde para continuar con el atropello porque aceptaste el juego donde el régimen te puso. En Venezuela nadie puede ser inhabilitado políticamente, sino como consecuencia de una sentencia de un tribunal penal. De hecho, Maduro es el único realmente inhabilitado aquí para la elección del 28 de julio por su sentencia condenatoria por parte del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio por poco más de 18 años, con inhabilitación política incluida. Esto sin contar que aún no demuestra su condición de venezolano por nacimiento y poseer 2 nacionalidades. Eso es una discusión larguísima que nosotros hemos tenido aquí en Venezuela con respecto a eso. Pero apartando eso, realmente María Corina Machado podía perfectamente, si así lo hubiese decidido, participar en cualquier proceso electoral. Eso salió también, eso hay que recordarlo, cuando María Corina hizo unas declaraciones internacionales, cuando el embajador Cochés le dejó su sitio para que hiciera unas declaraciones en un ámbito internacional, y el régimen pues en retaliación, cuando María Corina regresó, pues la inhabilitó políticamente, la sacaron del Congreso de una manera abrupta, y a partir de allí hubo la persecución de María Corina Machado a partir de ese momento. Entonces el régimen tiene 10 millones de argumentos de ello para que ella no participe, pero ese no es realmente la preocupación, que María Corina esté o no inhabilitable. La preocupación del régimen es que se consiguió con una contrincante lo suficientemente fuerte como para poderle hacer frente en unas elecciones a un régimen como el de Nicolás Maduro por la vía electoral. Ok, Luis Manuel, ya has mencionado este argumento, ¿no?, sobre los acuerdos de Barbados, ¿no? Pero a estas alturas, ¿considera usted que sirvió para algo eso? Porque se violaron muchos de sus puntos y de sus acuerdos, ¿no? ¿Qué opinión tiene de eso? Yo sí creo que los acuerdos de Barbados eran importantes, son importantes. Cualquier negociación internacional que se haga, igual con una guerra que se tenga en cualquier país, una negociación, que es de lo que se trata, la negociación de Barbados, es importante, es necesario que las partes se sienten pacíficamente y logren llegar a acuerdos para ver cómo se resuelve el problema. En Venezuela ocurrió que esas conversaciones las llevaba a cabo la Plataforma Unitaria, y la Plataforma Unitaria era hasta la elección de María Corina Machado el 22 de octubre del año pasado, la representación legítima de la oposición de Venezuela. Ahora no lo es. Ahora quien es la representación legítima de la oposición venezolana es María Corina Machado. En este momento una negociación es necesaria, pero así no lo consideró el régimen, dándole una patada, como dije antes, a la mesa de negociación. Y yo creo que con esa acción el régimen terminó de demostrar a la comunidad internacional que se burló del talante democrático de los países que de buena fe acudieron para ofrecer sus buenos oficios para garantizar una salida pacífica y democrática al problema venezolano. Yo espero ahora
que hayan entendido que se requiere otra perspectiva para abordar el problema que tenemos. No solamente Venezuela, este problema lo tiene la región entera, lo tiene tu país, lo tiene Colombia, lo tiene Bolivia, lo tiene Ecuador, lo tiene los Estados Unidos, lo tiene México. Es decir, los sitios a donde han terminado de ir a los venezolanos, que ya más o menos están ascendiendo a 8 millones, va a ser así. Una presencia de Maduro en el poder por otros 6 años será muy nociva para Latinoamérica, comenzando por la nueva ola migratoria que vendrá, que se estiman aproximadamente un 39%, 40% después del 28 de julio, porque efectivamente el candidato Rosales, aparte del repudio que va a tener de toda la población por haber traicionado la decisión de los venezolanos de que la candidata era y sigue siendo María Corina Machado, traerá como consecuencia que en Venezuela exista otra nueva ola de migración para Latinoamérica, lamentablemente, y a pesar pues de todos los esfuerzos que se han hecho. Entonces, efectivamente yo creo que es necesario tratar de conciliar todos los esfuerzos que se puedan hacer para lograr una negociación efectiva, porque ¿qué es lo que va a ocurrir? Antes de que ocurriera la negociación de Barbados, que los países de la comunidad internacional indicaban, los Estados Unidos a la cabeza, que era necesario que el gobierno o el régimen se sentara con la oposición de la plataforma unitaria, de allí salió de Barbados que cada uno de las partes decidiera su propia vía, su propia manera de escoger el candidato por unas elecciones libres, justas y verificables. Bueno, al no dejar concursar a María Corina, obviamente el gobierno le da una patada a la mesa y decide quién va a ser su contrincante en la elección del 28 de julio. Elección que debió haber sido conversada con las partes, ambas partes, eso también estaba en el acuerdo, ambas partes se tenían que poner de acuerdo para cuándo iba a ser ese proceso electoral. En Venezuela el proceso electoral siempre ocurre en diciembre del último año del periodo presidencial. Eso no ocurrió tampoco. Entonces, todas estas cosas decididas por el régimen, que fue lo que llamé yo un nuevo juego, es decir, el verdadero sustituto en mi última nota, es decir, que el régimen sustituyó lo que se acordó en Barbados con su propia versión de cómo debían ser las cosas. Entonces, evidentemente aquí no va a haber paz en Venezuela, ni tampoco va a haber acuerdo en Venezuela hasta que eso se resuelva. Clarísimo, Luis Manuel. Un dato que me gustaría saber es, aproximadamente hace cuánto no se realizan elecciones realmente justas y verificables. En Venezuela no se realizan elecciones libres, justas y verificables desde 1998, que fue la elección de Chávez. Luego Chávez, como todo el mundo conoce, convocó al proceso constituyente de carácter originario y, modificando las reglas de la elección constituyente, es decir, colocó una regla mayoritaria sin representación proporcional, y de 131 constituyentes totales que se eligieron, 125 fueron del oficialismo chavista, cuando el oficialismo chavista sacó poco más del 50 y algo por ciento, es decir, el 40 y tantos por ciento restante solamente representaron 4 constituyentes en esa constituyente chavista del año 99. ¿Esto qué significa? Cuando tú realmente convocas un proceso constituyente, convocas al país, convocas a todo el mundo a constituir unas nuevas reglas entre gobernados y gobernantes. Eso no ocurrió en Venezuela. Aquí nos pasaron por encima como un ferrocarril y prácticamente la mitad del país de ese entonces no se vio representado por esa nueva constitución. Ahora bien, en el transcurso de 25 años que han pasado desde aquel entonces, el chavismo ha perdido por el descalabro económico, el descalabro institucional, la destrucción de prácticamente de toda nuestra base productiva. Ahora el chavismo no llega al 9 o al 10%. De hecho, las últimas mediciones de Maduro no pasan de esa cantidad, al punto que
ya yo estimo, esa es una apreciación muy personal, yo estimo de que el chavismo irá a elecciones hasta cuando ellos consideren que las pueden ganar. Y esta va a ser una de ellas, porque Rosales nunca pasó del 5% de la aceptación popular. En consecuencia, el chavismo está por encima, y aún sin hacer trampas en la elección, el chavismo le ganará a Manuel Rosales. Entonces aquí de lo que estamos hablando es que cuando el chavismo se vea que no puede ganar una elección, cambiará las reglas. Y entonces tendremos unas elecciones de segundo grado, como ocurren en Cuba, o tendremos unas elecciones perfectamente manipuladas, como ocurren en Nicaragua. Bueno, Luis Manuel, le comento que he tenido un problema con mi grabación, así que de manera rápida, como vamos a retomar las primeras consultas que le hice, ¿no? La primera era fácil, ¿no? ¿Cuál fue el error de María Corina Machado y si considera que nombrar una sustituta fue un error, ¿no? No, realmente, como te digo, el error de María Corina y el grupo estratégico de María Corina fue seguir el nuevo juego del gobierno de Nicolás Maduro, del régimen de Nicolás Maduro, al montar su propio circo, que es lo que yo llamo, su propio circo electoral. ¿Okay? El error no fue que ella haya designado o no designado una persona, una tercera persona, para sustituirla en las elecciones. El régimen no iba a permitir eso, como en efecto ocurrió. Hasta última hora la tarjeta de la unidad estuvo cerrada en el Consejo Nacional Electoral para que se inscribiera la candidatura de la doctora Yori. Y eso era perfectamente previsible. Esto fue una cosa completamente descarada. Y el colaboracionismo, y lo puedo decir con toda responsabilidad, el colaboracionismo de gente como Manuel Rosales, que han sido seguidores, por supuesto, tolerantes de lo que ha hecho Nicolás Maduro hasta este entonces, como Manuel Rosales y otros como él, dentro del concierto de la oposición entregada, ha sido asombroso. Y entonces, bueno, el gobierno dejó abierta la tarjeta de UNT, que es el partido de Rosales, en el estado Zulia, para darle la oportunidad a Manuel Rosales para que se inscribiera. Entonces, al final, a última hora, pues en la última hora realmente ocurrió eso, la inscripción de Manuel Rosales, como una única opción opositora. Es decir, los demás tienen muchísimo menos, los demás que se vayan a inscribir en esa digamos, charada electoral del régimen, que lograron inscribirse hasta ese momento, pues le harán el juego a todo esto que va a pasar allí, y Manuel Rosales obtendrá, por supuesto, una posición un poco superior a esto, que la sumatoria de todos estos candidaticos, como te menciono, no suman ni el 2%. Rosales en las últimas mediciones estaba alrededor del 4 o del 5%. Maduro estaba por el orden del 9 o el 10% de las preferencias electorales, con lo cual te puedes imaginar cuál va a ser el resultado de esa elección. Entonces, bueno, se dirá que Maduro ganó, y de ahí en adelante el régimen solicitará o exigirá la legitimación por parte de la comunidad internacional. Eso no lo podemos aceptar, eso es inaceptable. La verdadera oposición democrática no participará en esa elección. María Corina Machado, que es la representante opositora en Venezuela, con 2,4 millones de electores, es decir, la única oposición legítimamente, la única persona en Venezuela que tiene legitimidad de origen, es María Corina Machado. Perfecto. Y bueno, justamente la otra pregunta que ya le había hecho también fue sobre eso, ¿no? Teniendo en cuenta eso que dice de la legitimidad, ¿qué argucias creó el régimen junto con el CNE para impedir no solo inscribir a Machado, sino también a Yori, ¿no? No, es que no tenía necesidad, claro que se puede llamar una argucia, pero es como te digo, el poder electoral está completamente en control del poder ejecutivo.
Es decir, Maduro decide qué es lo que va a quién inscribir y a quién no. Y entonces inventaron este asunto de abrir una página web para que los candidatos se inscribieran. Y entonces dejaron cerrada la posibilidad que la cédula de identidad de María Corina pudiera ser inscrita, y también la de la persona que ella designó, que fue la doctora Corina Llori. Ahora bien, el tema no es que no se puede o no tener una sustituta, claro que sí, eso está incluso dentro de la reglamentación electoral. Se puede sustituir un candidato por otro a días antes de las elecciones si eso es necesario, pero ya esa opción estaba completamente cancelada por el régimen a no permitir a una contrincante, a una candidata que fuese capaz de quitarle la elección a Maduro, independientemente de las trampas que él pudiera inventar dentro del CNE, porque realmente el respaldo avasallante que tiene María Corina en el pueblo venezolano no iba a poder Maduro justificar ningún fraude con ella en la boleta electoral. Ok, bueno, y para seguir con las preguntas que no se habían grabado por el inconveniente que tuve, la otra era sobre el acuerdo de Barbados, ¿no? En resumen, ¿cómo considera usted que sirvió esto para Venezuela, o si no sirvió, o si se derrumbó sobre el camino? Te insisto en lo siguiente, es necesario, a mi juicio, es necesario de que existe el apoyo de la comunidad internacional, pero la comunidad internacional se tiene que convencer de cuál es la situación real en Venezuela. Siempre la comunidad internacional ha indicado que es necesario que la situación venezolana se resuelva a través de un proceso electoral libre, justo y verificable. Pero resulta que no puede haber un proceso electoral libre, justo y verificable con aquellas personas que tienen secuestrado el poder electoral. Entonces tendría que existir una suerte de árbitro electoral internacional, si esa es la vía, de árbitro internacional electoral que sea capaz de ser lo suficientemente justo para efectivamente inmiscuirse dentro del problema en Venezuela. Y eso no está planteado. Entonces, para eso vienen los observadores internacionales, para eso vienen pues toda la cantidad de medidas electorales de la comunidad internacional para evitar ese tipo de cosas, y es lo que Maduro no permitió con el cronograma electoral que se fabricó con su nuevo juego electoral del 28 de julio. ¿Qué sucedió allí? Que el periodo para la convocatoria de los observadores internacionales como la Unión Europea, como el Centro Carter, como otros que existen en el mundo, fue demasiado corto para que esas personas mandaran sus misiones con la suficiente antelación para unas elecciones justas, libres y verificables. Entonces esa era parte justamente del juego que se montó Maduro para evitar una elección justa en Venezuela. Genial, ahora sí procedemos con preguntas nuevas. Usted también habló de esto, ¿no? De que es probable que si Maduro logra una vez más perpetuarse en el poder, va a haber una nueva ola migratoria, ¿no? Pero a día de hoy ya hay una enorme ola migratoria, incluso superior a la de países que están en guerra, y creo que es una de las más grandes de la historia, si no de la más grande de la historia, ¿no? Teniendo en cuenta esto, ¿cómo cree usted que afecta la ausencia, digamos, de los 8 millones de venezolanos dentro de su país en este tipo de procesos electorales? Tú sabes que aquí en Venezuela nosotros podemos votar como cualquier país, podemos votar en los consulados, en los consulados de los diferentes países donde están los venezolanos. Pero lo que ocurre es que eso tampoco es posible porque Maduro cerró los consulados. Y solamente dejaron, de la última información que yo tengo, dejaron abierto solamente aquellos que se encuentran en las capitales de los diferentes países. Es decir, para tú votar en los Estados Unidos vas a tener que ir a Washington. Para tú votar en España vas a tener que ir a Madrid. Es decir, la diáspora venezolana está prácticamente en todos los pueblos y en todos los países de Latinoamérica y del mundo. Entonces, eso le pone un embudo drástico a la participación o el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos en todo el mundo, aquellos que han emigrado. Si esos 8 millones de venezolanos no van a poder votar más de 200.000 personas.
La última cuenta que tengo es que de los nuevos no pudieran votar, en el mejor de los casos, más de 60.000 personas. ¿Eso qué significaría? De que no sería la participación de la diáspora venezolana un número significativo para cambiar la situación política en Venezuela en unas elecciones del 28 de julio. Entonces, no existe para Maduro la diáspora venezolana, no existe, es decir, la eliminó de plano. Entonces, la preocupación aquí que tenemos es con la comunidad internacional, es que, bueno, ¿cómo hacemos para poder salir electoralmente de esta situación? El planteamiento que hemos estado haciendo en la Alianza Nacional Constituyente ha sido la convocatoria de un proceso electoral, de un proceso constituyente de carácter originario. Y esa convocatoria la puede hacer el pueblo venezolano, es decir, la puede hacer el 15% del padrón electoral que existe en la actualidad. Incluso podemos nosotros recoger firmas para la convocatoria de ese proceso constituyente fuera del país, porque los venezolanos todavía tienen su derecho a la participación, independientemente de que el régimen no les permita votar en los diferentes consulados en el mundo. Nosotros podemos organizarnos en todo el mundo para recoger el número de cifras suficientes o la cifra suficiente para poder convocar un proceso constituyente. Ahora bien, este proceso nosotros lo pasamos en el año 2004 cuando hicimos el proceso revocatorio de Chávez, y no existía en el año 2004 toda esta diáspora que existe en Venezuela, con todo y eso el gobierno de Chávez nos persiguió. El gobierno de Chávez hizo una lista que fue una lista muy famosa, violatoria de los derechos humanos, llamada la lista de Tascón, por el nombre de la persona o del diputado oficialista que hizo esa recopilación de las planillas de los venezolanos que firmamos el revocatorio de Chávez. Y logramos, en el año 2004, conseguir el número de firmas suficiente para convocarle el revocatorio de Chávez. Eso lo permitimos, y el Consejo Nacional Electoral de entonces no le quedó otra alternativa que aceptar esa convocatoria. Eso es lo que lo que estamos proponiendo desde la Alianza Nacional Constituyente que hagamos, porque con un liderazgo firme y claro de la candidata María Corina Machado, que en este momento ya dejó de ser candidata porque obviamente el gobierno no le permitió su inscripción, pero todavía ella conserva el liderazgo de la oposición venezolana, porque, como te dije, es la única persona en Venezuela que tiene legitimidad de origen, es decir, por ella votamos 2,5 millones de personas. Entonces, la fórmula que venga posteriormente después de esa convocatoria, es decir, lograr una consulta popular para la convocatoria al proceso constituyente y la elección de constituyente, eso es una cosa que vamos a tener que negociar. Y es una cosa que pero la presión la tenemos que hacer desde Venezuela, y por supuesto nos tiene que ayudar en esto la comunidad internacional. ¿Y cuál es el 15% del padrón electoral hoy por hoy? Antes eran aproximadamente unas 3 millones de personas. Yo creo que por allí podrían estar los números, incluso un poco más, dados los últimos números y el crecimiento, pero como te digo, 8 millones de personas se han ido de Venezuela y hay que ir a buscar su firma fuera del país, y estoy completamente seguro de que podríamos, con María Corina a la cabeza, recoger 3 millones de firmas que lo eran para aquel entonces, y estoy seguro que por ahí deben estar los números en este momento, porque el padrón electoral del chavismo está completamente inflado y está completamente desnaturalizado y distorsionado, pero podríamos eventualmente conseguir esa firma en muy corto plazo si esa es la decisión de la única líder que en Venezuela pudiera tener esa convocatoria. ¿Y por qué no se ha planteado desde el lado de Venezuela o de la población dominicana de la propia Machado? Bueno, porque ellos, como te digo, tenían la aspiración de contarse en las elecciones de Maduro. Y
como siempre yo he sostenido desde hace muchos años, no estamos hablando con gente democrática, con gente política, estamos hablando con una banda de criminales que no quieren dejar poder. Así de simple. Entonces la única forma de hablarle a este tipo de personas es con la fuerza de la gente. Y la fuerza de la gente tendremos nosotros que volverla a manifestar a través de un poder constituyente convocado para esos efectos. Eso está establecido en los últimos 4 artículos de la Constitución. Por eso es que decimos que el real final del que hablaba María Corina Machado eran los 4 últimos artículos de la Constitución de 1999. Ok. Y justamente siguiendo con esto, ¿no? Entiendo entonces que usted considera que por lo menos hasta cierto punto la postura tomada por la oposición para estas elecciones o para la forma de buscar sacar del poder a Maduro ha sido errada. Sí, totalmente. Ahí se requirió, en el momento de que el gobierno, con Jorge Rodríguez a la cabeza, presidente de la Asamblea Legítima del gobierno, del régimen, convocaron a la supuesta oposición o la oposición colaboracionista de ellos a la Asamblea Nacional para generar un nuevo cronograma electoral o hacer un pacto nuevo. Ya desde ese momento el gobierno se había salido de los acuerdos de Barbados. Entonces desde ese mismo momento la oposición reunida en la plataforma unitaria debió haber rechazado completamente esa decisión del gobierno y emplazado al gobierno para rechazar cualquier proceso electoral que naciera de esa reunión. Eso no ocurrió. Ellos lo que hicieron fue de nuevo plegarse al juego del régimen y a inscribirse en unas elecciones o a intentar inscribirse en unas elecciones que no tenían absolutamente ningún sentido. Y eso fue lo que hicieron, al punto que el gobierno al final se salió con la suya, cerrando la tarjeta de la plataforma unitaria, no dejando inscribir a la candidata de la plataforma unitaria, que era la candidata que tenía el respaldo de los venezolanos opositores. Genial, Luis Manuel. Bueno, siguiendo con la oposición, antes me tocó hablar con una candidata para la elección primaria de octubre, que fue Tamara Adrián, y ella me aseguraba que una forma de sacar a Maduro era uniéndose toda la oposición, ¿no? Incluso de izquierda, derecha, centro izquierda, socialdemócratas, etcétera, ¿no? La idea era juntarse todos, ¿no? ¿Usted cree que esa meta o ese ideal está cerca, está en camino o es prácticamente imposible de conseguir? Me refiero a la unión. Yo no lo creo. Yo discrepo de esa opinión muy respetable de la doctora Adrián. Ella fue candidata, pero es que el problema no es que la unidad se dé en los políticos. La unidad no se da en los políticos, la unidad se da en la gente. En este momento los venezolanos todos estamos unidos a favor de sacar esto, de salir de esto, y eso fue precisamente lo que sucedió el 22 de octubre. El 22 de octubre los venezolanos fuimos y votamos por un candidato, y ese candidato resultó ser María Corina Machado con más de un 93%. Todos los demás candidatos se fumaron, todos, incluyendo la doctora Adrián, se fumaron. Este plan con Manuel Rosales de candidato fue urdido incluso antes de las primarias, porque Manuel Rosales se negó a participar en el proceso de primaria, porque él iba a ir directamente a las elecciones, cosa que al final hizo. Entonces, ¿de qué unidad me podría estar hablando nadie con esta fauna política que no quiere salir del régimen? Quienes realmente queremos salir del régimen somos nosotros los venezolanos. El pueblo venezolano quiere salir de esto, pero quiere salir sin sangre, quiere salir votando, quiere salir dando su opinión, expresando su opinión desde el punto de vista pacífico y constitucional. Si no lo pudimos hacer con las elecciones, ¿cuál es el último camino, el último reducto que nos da la Constitución para esto? Los últimos 4 artículos de la Constitución, el 347, el 348, el 349 y el 350. Y el 348 indica claramente que el pueblo venezolano puede convocar con el 15% del padrón electoral un proceso constituyente de carácter originario que puede
puede desplazar a todos los poderes públicos y decidir un gobierno de transición. Entonces, claro, habrá que seguir toda el vía crucis para lograr que se constituya un proceso constituyente, pero es la salida postrera de este problema. Es decir, ¿cuál es la situación que tenemos ahorita los venezolanos? Nos alzamos todos en armas, eso no está planteado. No está planteado ir con violencia a enfrentar el régimen. No está planteado ir con violencia a atentar contra la vida de ninguno de los funcionarios del gobierno, incluyendo a Maduro. Eso no está planteado. Eso se lo ha inventado el gobierno para inhabilitar a María Corina Machado y poner presos a sus opositores. Y cuando queremos ir a una elección, hacen esto que hicieron ayer. Cierran la posibilidad de que las personas resuelvan el problema a través de una manera pacífica y constitucional. Entonces, muy bien. Si las cosas van a ser así, entonces vamos a seguir insistiendo por la vía pacífica. Y la última vía pacífica que queda es convocar a constituyentes. Y la convocatoria de constituyentes pasa por preguntarle a todos los venezolanos si quieren o no quieren a esta gente. Eso ocurrió en Venezuela. Mira, en 1810, y eso es parte de la historia de patria en Venezuela, y por supuesto de toda Latinoamérica. Se reunió cuando ocurrieron los sucesos napoleónicos, que Fernando VII fue depuesto por Napoleón. Todas las colonias en Latinoamérica pues se quedaron prácticamente en el vacío y no sabían qué hacer con esta nueva situación política que se estaba formando en España. Y entonces el capitán general de Venezuela, Vicente Emparan, reunió al cabildo para decir si querían o no querían su gobierno. Y todo el mundo le dijo que no, y el señor renunció. Y entonces, a contrapelo de la historia, el gobierno venezolano, el régimen de Nicolás Maduro Moro, no consulta al pueblo venezolano si lo quieren o no, porque se supone que de eso se fundamenta una convivencia pacífica en un país. Eso es lo lamentable. Entonces, ¿qué? No vamos a quedar a tiro con ellos, porque el problema es de que también hay radicales de este lado y también radicales del otro. Entonces, aquí la preocupación que tenemos todos en la región es que lamentablemente esto no se va a poder resolver si no existe al menos unos vasos comunicantes que nos permitan decir, mire señor, ustedes se tienen que ir pacíficamente. Claro, es una negociación que se tendrá que hacer, y por eso yo reivindico que es necesario negociar, pero si llegamos en una negociación como la que ocurrió en Barbados, que sí vamos a hacer unas elecciones, que estas son las reglas que vamos a seguir, que esta es la comunidad internacional que va a garantizar eso, que hay un testigo allí del Reino de Noruega que ve las partes y dice, ¿están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo en ir. Y a las 2 semanas esta gente está haciendo completamente lo opuesto. Entonces, el problema no es el problema de la negociación, sino que las partes lo respeten. Y eso es lo que ha dicho Gerardo Olay como representante de la oposición. Y he estado en desacuerdo muchísimo de la plataforma unitaria. Yo he estado en desacuerdo muchísimo de la plataforma unitaria porque han sido legitimadores de lo que ha ocurrido en Venezuela con el gobierno de Maduro. Pero existía, al menos en esa oposición, la intención de negociar con Maduro para ir a unas elecciones. Cuando entonces ocurren las elecciones, ni siquiera esa gente que fue a negociar le abrieron la tarjeta para que su candidata pudiera ser incluida dentro de la boleta. Entonces, bueno, el siguiente paso será convocar a constituyentes, porque han sido violados los derechos constitucionales y los derechos políticos de todos los venezolanos, y particularmente los de la candidata María Corina Machado. Justamente a eso iba la siguiente pregunta, ¿no? ¿Usted cree entonces que la forma más pronta de sacar del poder al chavismo, por lo menos en la presidencia, es con la constituyente? Entonces, convocando a constituyentes, esa es la que nos queda. Y bueno, por supuesto que es un camino difícil, por supuesto de que los venezolanos se han ido, por supuesto que el régimen dirá a través de su Consejo Nacional Electoral que las planillas las pone ellos, que no van a hacer planillas, sino van a hacerlo con máquinas, dirán todo lo que les dé la gana. Pero para eso justamente queremos
que participe la comunidad internacional para que ese proceso sea justo y pueda ser posible. Y que haya y que se le diga de la misma manera como ocurrió con las elecciones, señores, ustedes hacen lo que les dé la gana, entonces las sanciones van a continuar, que es lo que yo creo que debe hacer la comunidad internacional ahora en abril, que se cumple el plazo que se les dio para que cumplieran los acuerdos. Entonces que no se levanten las sanciones y que continúe el problema en Venezuela. Y esa continuación del problema en Venezuela va a tener implicaciones para toda Latinoamérica y Estados Unidos propiamente dicho, porque el problema venezolano se va a resolver. Claro, Luis Manuel. Bueno, y ya para ir terminando, porque ya acabaron con las preguntas que te planteé, pero me gustaría saber, teniendo en cuenta la poca aprobación que tiene Maduro, la crisis económica, social, política, pese a eso, ¿dónde radica el poder del chavismo que va a cumplir, si es que Maduro logra salir con la suya este 28 de julio, más de 30 años en el poder? ¿Dónde radica el poder del chavismo? Bueno, cualquiera que se siente en unas bayonetas, obviamente debe ser muy incómodo ese asiento, ¿no? El poder del gobierno radica no en el pueblo como debe ser constitucionalmente, sino en el poder de las armas. Y por supuesto respaldado por prácticamente todos los países que le han hecho la guerra tradicionalmente a Occidente. Le hace Irán, le hace Rusia, le hace Corea del Norte, es decir, todos estos países que de una forma u otra quieren acabar con la forma de vida occidental, lo que se llama la forma de vida judeocristiana, son los que respaldan a me voy a tomar prestada la de mi buen amigo Diego Barria, a esta tiranía narcomilitarizada, porque de una forma u otra son estas personas las que respaldan internacionalmente, o estos países o estos estados respaldan internacionalmente al gobierno venezolano o al régimen venezolano. En Venezuela hay comprobadamente gente de Hezbollah, gente de Hamas, en la isla de Margarita, llamada el Estado no es parte de Venezuela, en otros estados, prácticamente todos los estados fronterizos en Venezuela están controlados por la guerrilla del ELN y de la FARC. Es decir, aquí los que menos estamos tomando decisiones en Venezuela somos los propios venezolanos, que debemos hacerlo a través de los mecanismos internacionalmente aceptados, como son unas elecciones. Entonces ese cáncer que tenemos aquí es un cáncer que está haciendo que va, como todos los cánceres, empiezan a crecer. Se intentó esto con Colombia, se intenta esto con Chile, se intenta esto con Ecuador, se intenta esto con Perú, con el resto de los países de Latinoamérica. Entonces, si ustedes creen como países en Latinoamérica que esto solo se va a quedar en Venezuela, están muy equivocados. Esto va a continuar. Tenemos que buscar en unión a todos los países latinoamericanos la solución al problema venezolano de la manera más pacífica posible. Y por eso es que insisto en los últimos 4 artículos de la Constitución. Si todavía existe Constitución en Venezuela que pueda ser seguida por los venezolanos, pues sigámoslo. Y entonces con eso en mente, los países del resto del mundo deben acompañarnos para lograr esto con quienes ahorita gobiernan Venezuela. Ese es realmente el planteamiento. Entonces, esta gente está sostenida, atornillada, digamos, en el poder, sin permitir que exista oxígeno, y obviamente eso va a tener consecuencias. El gobierno no ha podido, algunos me comentaron en estos días que estábamos en este tema de la candidatura, que después que ocurrieran las elecciones, bueno, Maduro lograría que vinieran las inversiones extranjeras, que iba a haber otro nuevo reinicio o comienzo de una Venezuela diferente. No, todo lo contrario. Antes de que existieran las sanciones de los países de la Unión Europea y de los Estados Unidos, existía una PDVSA secuestrada por el gobierno y robada por Rafael Ramírez, quien manejó por Chávez la industria petrolera venezolana. Eso se desbancó por ellos.
Es decir, la pobreza en Venezuela no viene como consecuencia de las sanciones que nos han dado, como, digamos, latrocinio que estos gobernantes han tenido en el país. Las sanciones en Venezuela han sido precisamente porque son estos gobernantes los que han acabado con la democracia en Venezuela y el buen vivir en este país. Entonces, la situación no va a mejorar, la situación va a empeorar. Y va a empeorar no solo para nosotros, sino también para el resto de los países latinoamericanos. No sé hasta dónde nos llevará, pero yo creo que efectivamente todavía tenemos herramientas para políticamente poder, a través de los mecanismos pacíficos y constitucionales, salir del problema. Pero todo quedará en que nos ayuden desde los países pues, que saben que esta situación va a permanecer si Maduro continúa en el poder, y el empeño que pueda seguir teniendo el liderazgo político en Venezuela de poder salir de esta situación por la vía pacífica y constitucional. Listo, Luis Manuel, ha sido un placer y un gusto, la verdad, muy elocuente usted con sus respuestas. Bueno, y ¿sabe que quiera decir algo más usted? La entrevista ya ha terminado. No, bueno, agradecerte a ti, a tu medio, La República, por el contacto. Sé que ustedes están muy pendientes de lo que está ocurriendo aquí en Venezuela, cosa que les agradezco como venezolano esa deferencia, y que no nos olviden, estén pendientes, llamen, entérense realmente de lo que está sucediendo, para que les puedan indicar o les puedan informar a sus propios nacionales de que los venezolanos no estamos allá porque queremos estar. Si Venezuela se resuelve, todas esas personas que están en tu país, Perú, todas esas personas que están en Chile, todas esas personas que están en Colombia, todas esas personas que están en Bolivia, todas esas personas que están en Estados Unidos, se van a venir a su país. Si este es el mejor país del mundo, el único problema que tenemos nosotros los venezolanos es Miraflores. Y si nosotros no lo resolvemos, nadie lo va a resolver por nosotros. Muchísimas gracias y mucha suerte.